Buenas tardes y gracias a todos por su asistencia. Mi nombre es Daniel Rodríguez y formo parte del Departamento de Consultoría de Distrito K y les acompañaré esta tarde durante el webinar denominado Fabricación Avanzado. Vamos a comenzar entonces ahora, como ven en la pantalla, este sería el programa para el webinar de hoy y vamos a empezar por el apartado de utilidades avanzadas y ciertas opciones para automatizar ciertas tareas. Si nos vamos al apartado de fabricación, tenemos aquí a la derecha un conjunto de utilidades que nos permiten realizar ciertos procesos sobre diferentes aspectos del módulo de fabricación. El primero que nos encontramos es la actualización de costes de estilos. Este proceso se utiliza para actualizar el coste de los previstos de los estilos. Si nos vamos a un estilo, que es uno de los temas de los que habló mi compañera Sonia este martes, sabemos que en los estilos tenemos una sección de previstos, donde tenemos las necesidades para fabricar determinado producto. Estos previstos tienen un coste vamos a llamarle de referencia, pero este coste, inicialmente, va a quedar fijo durante toda la vida del estilo. Ocurre que los precios de coste de las materias primas oscilan, suben y bajan, y a lo largo del tiempo estos costes pueden quedarse bastante desfasados. Entonces, aunque podemos actualizarlos uno a uno con este botón que tenemos aquí arriba, también tenemos la posibilidad de, desde este menú de utilidades, realizar una actualización masiva de los costes de un grupo de estilos. Tenemos varios filtros. Podemos, por ejemplo, filtrar un rango de de estilos. Podríamos coger pues, de la 23 a la 25. Nos actualizaría estos tres. Tenemos un filtro por tipo de trabajo, si los tenemos creados. Y tenemos filtro también por artículo a fabricar o por el estado. Vamos a coger una de ellas, simplemente para ver cómo se hace el proceso. Y una vez finalizado, ya tendríamos los costes de los previstos de ese estilo actualizados a los que tengan esos artículos en este momento. Recordemos que si cogemos cualquiera de estos estilos y vamos a cualquiera de sus materiales, el coste con el que se actualizarán estos estilos será el coste que tiene aquí el artículo en su ficha, este campo coste, que como bien sabemos por los anteriores webinars, según la configuración que tengamos, este coste será uno de estos 5 que tenemos por aquí. La siguiente opción que tenemos, también dentro de fabricación en el apartado de utilidades, sería la recomposición de costes de artículos fabricados. Este proceso nos permite también filtrar, pero en este caso, como vemos, estaríamos filtrando por órdenes de fabricación. Esto que aparece ya no son los estilos, serían esas órdenes de fabricación. Vamos a coger una cualquiera. Vamos a ir a las del final, esta misma. Podemos poner un rango. En este caso una solamente, pero este proceso está realizado para hacerlo masivamente. Y al darle a procesar, la aplicación lo que hará es recalcular los costes de los artículos fabricados en esas órdenes de fabricación. Es decir, el coste que se va a recalcular sería este que encontramos por aquí. Es un proceso que podríamos realizar a posteriori si hubo alguna modificación en los costes pues, de previstos o de recursos. Y el tercer proceso que encontramos aquí será la actualización de costes de artículos desde estilos. Este proceso también nos permite filtrar por estilos y este proceso lo que hará será actualizar el coste de los artículos a fabricar de los estilos en la ficha del artículo. Es decir, si vamos a un estilo, tenemos un artículo que es el que vamos a fabricar. Este artículo tiene un coste previsto que, como sabemos, como comentó mi compañera Sonia el martes, va a ser la suma de los costes de los previstos, tanto recursos como materiales. Pues este coste lo podríamos trasladar a la ficha del artículo, al campo coste, de forma que si hacemos ese proceso, nos copiaría ese coste a ese campo. Vamos a volver al menú. Y la cuarta de las opciones que vamos a encontrar aquí
será la actualización de coste de horas. Esta es una opción muy interesante que lo que nos permite es recalcular el precio de coste de los recursos. Si vamos, antes de ejecutar este proceso, si vamos a la ficha de cualquiera de los recursos, vamos a coger, por ejemplo, a Juan José, al recurso 1. En las fichas de recursos tenemos los costes por hora. Aquí, como sabemos, podemos añadir diferentes tipos de imputación y los diferentes costes. Estos costes, aunque los podemos establecer manualmente, a través de ese proceso son los que vamos a poder recalcular. ¿Cómo sería el proceso? Lo que vamos a hacer será indicarle un rango de fechas. Con esto, lo que vamos a coger es las fabricaciones, por ejemplo, de ese rango de fechas. Vamos a coger las del mes de mayo. Podemos aplicar algunos filtros más. Podríamos coger un rango de fabricaciones, podríamos coger un rango de reparaciones o proyectos, porque esta opción es común a esos dos módulos. Y también podemos filtrar sobre qué recursos actuar. Vamos a coger el recurso 1 para verlo más claro. ¿Qué estamos diciéndole, pues? Le estamos diciendo que vamos a tener en cuenta todas las órdenes de fabricación en ese periodo y las imputaciones del recurso 1. Entonces, lo que vamos a ver en esta pestaña es el resultado de ese filtro. Me aparecerán los recursos que lo cumplan, en este caso Juan José, y lo que me da la aplicación aquí será las horas del periodo que hemos introducido, las horas imputadas en las fabricaciones de ese periodo, total de horas, y aquí lo que vamos a poder introducir es el salario mensual del trabajador. ¿Qué ha hecho la aplicación aquí? Me ha calculado un nuevo coste de hora. Entonces, esto simplemente lo que hace es, básicamente, en esencia, dividir pues, el salario mensual entre las horas de ese periodo. Podríamos añadir unos gastos de amortización, esto sería más bien para maquinaria, o unos gastos generales que nos interese imputar. Con este proceso, una vez que estamos de acuerdo con los resultados que nos da, podemos marcar aquí qué recursos actualizar. En este caso tenemos nada más que uno, actualizaremos este. Y tenemos dos opciones. Una nos permite cambiar el coste del tipo de horas. De forma que si volvemos al recurso, que sería Juan José, vemos que de horas normales ya nos actualizó el coste y aparece el que nos calculó allí. Y lo otro que podemos hacer es actualizar los costes de las imputaciones en ese periodo, es decir, de todas las fabricaciones, en este caso del 1 de mayo al 31 de mayo, cogerá las imputaciones de Juan José, que tendrán seguramente un coste de 20 euros, y les pondrá el coste que nos ha calculado aquí. Vale, nos actualiza 8. Si localizamos alguna orden de fabricación, vemos que el coste de Juan José ya está actualizado a los 43,01 euros. Entonces, este proceso me sirve pues a final de mes, cuando ya sé exactamente lo que le pagaré al empleado, pues para poder dejar todos estos costes al día. Si continuamos, en la parte de utilidades tenemos una opción de tarjetas de identificación. Es una opción sencilla, vamos a comentarla en todo caso. Y esta opción nos permite imprimir tarjetas, vamos a ver una, por ejemplo, del mismo recurso 1, que se pueden utilizar para que el empleado se identifique. Estas tarjetas tienen un formato de impresión. Vamos a adelantar ya dónde lo podemos encontrar, aunque luego hablaremos también de los formatos. Lo tenemos aquí en configuración, en fabricación, en los formatos de impresión. Sería este de aquí abajo. Es un formato pues exactamente igual que el de las facturas, pedidos, presupuestos. Tiene menos campos, eso sí. Disponemos también de campos de fórmulas. Y una de las utilidades que tiene el imprimir una tarjeta de identificación con un código de barras es que los empleados puedan fichar cuando comienzan trabajos y cuando los terminan a través de una DLL que comentaremos ya hacia el final de este webinar. Entonces, de esta manera podemos imprimir y plastificar estas tarjetas, entregárselas a nuestros empleados
Y utilizamos este código de barras para hacer esas imputaciones a través de fichajes. Este es el primer grupo de opciones a nivel general que nos vamos a encontrar en el módulo de fabricación. A nivel general, también me gustaría comentar un par de puntos. Uno de ellos lo vamos a encontrar en las órdenes de fabricación, que son las reservas de materiales. Sabemos que en el apartado de gestión, en pedidos, si un cliente nos pide determinados productos, podemos reservarlo en almacén, ¿vale? Para que, bueno, en caso de que alguien lo intente vender, el programa nos pueda dar un aviso. Pero en las órdenes de fabricación también tenemos esa posibilidad. Vamos a lanzar una orden nueva, por ejemplo, esta que tenemos por aquí. La cantidad, bueno, en este caso no va a ser relevante. Como tiene subórdenes, nos genera 2 y cogemos esta misma. Entonces, aquí en previstos, tengo mis necesidades. ¿Qué materiales me hacen falta para fabricar este producto, este alimentador? Entonces, la opción de reservas es muy similar a la que encontramos en pedidos, por no decir igual. Tenemos la opción de reservar todo o el material. Si, por ejemplo, nos ponemos en esta varilla para que necesitamos 3 unidades, yo puedo reservar solo esa línea con reservar material y decirle que en vez de las 3 unidades voy a reservar una. Entonces, con esto, si nos vamos a la ficha del artículo, aquí la tenemos, lo que vamos a conseguir es que aquí en la pestaña de almacén nos aparezca la unidad reservada. Tenemos también la posibilidad, esto se usaría para ir línea a línea, pero tenemos también la posibilidad de reservar toda la orden, todos los previstos. Vamos a darle, me lo marcará en rojo, y ahora si me voy a cualquiera de estas líneas, vemos que ya tenemos las unidades reservadas, y si le damos doble clic aquí en la ficha, vamos a ver que ya tenemos la lista de fabricaciones en las que tenemos esta reserva. Aquí vamos a ver información pues como la orden de fabricación de qué se trata, el almacén, información del cliente y la cantidad. En este caso pues solo aparece una línea aquí. Si queremos quitar las reservas, lo único que tenemos que hacer es desde esta misma opción volver a pulsar en la opción de reservar todo y vemos que ya cambia de color, se vuelve a poner en negro. Y si igualmente vemos a ir a cualquiera de estos artículos, vemos que ya no tenemos esas reservas. Ya no me aparece ni siquiera la columna porque ya no hay reservas. En esta primera parte, otro de los puntos que vamos a tocar, que también se trata así de un punto, vamos a llamarle variado, sería la posibilidad de gestionar no conformidades. Para ello vamos a generar una nueva fabricación. Cogeremos el mismo artículo, pero vamos a fabricar algunas unidades más, que nos dará un poquito más de juego. Vamos a generar igual las subórdenes, aunque no los vamos a completar. Y de las 2 órdenes que me genera, vamos a coger esta última, que son 10 unidades de este artículo. En SQL PyME, en el módulo de fabricación, podemos gestionar las no conformidades a través de un almacén ficticio, un almacén virtual. Es quizás la forma más cómoda porque ya podemos utilizar la estructura que tiene la aplicación pues a nivel de entidades de vistas, entidades de informes o informes ya hechos incluso, para sacar pues el determinado periodo pues el número de no conformidades que hemos tenido y su coste. Una no conformidad que no lo he comentado, al final de lo que se trata es de producto que fabricamos pero no cumple nuestros estándares de calidad y en principio pues a lo mejor no se lo podemos entregar al cliente. De forma que nos interesa apartarlo, pero nos interesa llevar un control de esos defectuosos que se producen. Entonces, para ello, lo que hacemos es crear un almacén. Tenemos aquí el número 4. Un almacén normal, como el almacén principal. Y en la orden de fabricación vamos a consumir previstos. Lo vamos a hacer ya directamente desde aquí. Aquí me pide unos lotes que se los vamos a informar. Tengo un manual, así que me va a pedir los 4 o 5 lotes, porque de hecho este ejemplo vamos también a verlo después para ver cómo se gestionan ciertas opciones de la aplicación. Vamos a colocarlos todos.
Vamos a dejarlos así ya, no hace falta que pongamos recursos y vamos a dar por fabricado. Entonces, lo que podemos hacer aquí sería 9 serán los que se quedan en el almacén 1 y en una segunda línea, que la voy a añadir directamente a mano, esa otra unidad que falta la mandamos al almacén 4. Podemos hacerlo en un único documento de fabricados, como lo hemos hecho aquí en 2 líneas, aprovechando que tenemos almacén por línea, o podríamos hacerlo en diferentes documentos de fabricados. Eso ya depende de cómo más claro lo veamos. Una vez que hacemos esto, yo puedo aprovechar el informe estándar de stock, cogemos nuestro almacén 4 y podemos decirle que nos enseñe lo que hay ahí. Pues sabemos que tenemos estas 2 unidades que fueron al almacén. Pero como este informe nos permite sacar también los costes, yo lo que puedo hacer es decirle, valóramelo. Entonces, de esta manera, tenemos la posibilidad de ver el valor de esas defectuosos o no conformidades. Este almacén con el tiempo, pues bueno, va a ir teniendo más artículos y probablemente en algún momento queramos vaciarlo, ponerlo a cero. ¿Cómo lo hacemos? Pues como comentamos en anteriores webinars, podemos hacerlo a través de un recuento. ¿Vale? Simplemente, como ya comentamos pues, hace unas semanas, decimos que el almacén de no conformidades hacemos un recuento absoluto y lo rellenamos utilizando solo los artículos con stock de ese almacén y la cantidad vacía. De forma que ya me aparece pues, este artículo. En un caso real pues tendremos más artículos, más líneas. Y lo que faltaría hacer aquí sería este recuento, pues recomponerlo para que ya queden los stocks a cero. Yo lo voy a eliminar y dejamos esa referencia ahí. Y otra opción interesante, esta vez ya aprovechando el CRM, es una gestión de incidencias. Las incidencias se pueden producir en planta, pues por ejemplo, cuando un trabajador está realizando algún proceso con una máquina y en esa máquina hay algún tipo de fallo, por poner un ejemplo. Y nos interesa que el trabajador pueda registrar que se produjo una incidencia durante una fabricación, qué incidencia fue, para que el encargado de planta la pueda procesar, la pueda tratar. Para ello vamos a aprovechar el CRM, vamos a aprovechar la agenda y vamos a aprovechar que los contactos de la agenda los podemos clasificar por tipos. Yo tengo creado un tipo que se llama incidencia, que es el que voy a utilizar ahora. Tengo otro creado que se llama calidad, que lo podríamos utilizar, por ejemplo, para registrar verificaciones de calidad que se hagan, para saber quién la hizo, cuándo la hizo. Sería muy similar a lo que vamos a ver ahora con las incidencias. ¿Con esto qué es lo que ganamos? Que luego es muy sencillo en informes o en el filtro que tenemos en la vista de agenda, estos filtros que tenemos por aquí arriba, es muy sencillo que un usuario comercial, por ejemplo, un usuario de administración, ya solamente vea todo aquello que no sean incidencias, pues lo que son emails, llamadas, es decir, todo lo que ya forma parte de la administración de la empresa o de la parte comercial. A lo que íbamos, tenemos el tipo de contacto y vamos a aprovechar que en fabricaciones, vamos a reabrir esta, tenemos la agenda. La agenda funciona exactamente igual que en cualquier otro documento, que en presupuestos, pedidos. Está vinculada con la fabricación en la que estamos situados y si hubo alguna incidencia durante este proceso, lo único que hay que hacer es que la persona que la registre indica a qué fecha y hora se produjo, la tendrá ya como tipo de incidencia, el agente será el empleado que la va a registrar y la descripción, pues fallo máquina, por ejemplo. Y aquí podemos ponerle pues, en observaciones si queremos un poquito más de información, pues atasco en rodillos. De esta manera nos queda registrada y vinculada a la fabricación. Se pueden registrar más en diferentes fechas. Cuando el encargado de revisarlas las quiere ver, tendría
varias opciones, pero sin meternos en personalizaciones a través de Business Intelligence, nos podemos aprovechar, por un lado, del informe estándar que tenemos en CRM de contactos. Entonces yo aquí le puedo decir al programa, vamos a ver las incidencias pendientes, quitamos las realizadas y queremos que nos incluyas el documento. En este caso el documento será la orden de fabricación. Al darle a mostrar, me aparecerán las registradas por Patricia, por Iván y por Juan José. Esto ya depende de en qué orden saquemos este informe. Recordemos que este informe de contactos tiene diferentes ordenaciones por aquí, por aquí. Sería por fechas, por días. Como los informes vinculan con las fabricaciones, pues simplemente pinchamos en ellas si queremos ver más información. Aquí estarían en la agenda y en el momento en el que la solucionemos o la demos por revisada, pues ya la marcamos como completada. Sería el funcionamiento que seguiría un comercial, pero aplicado a otro sector de la empresa. Y otra opción que tenemos, aparte del informe, es utilizar la agenda general. Recordemos que aquí podemos establecer filtros. Podemos tener un filtro que se llame incidencias, por el tipo que sea, y de esta manera es muy sencillo entrar aquí, ver las incidencias y revisarlas desde aquí. Y aquí podemos aplicar los filtros habituales de pendientes, revisadas o todas. E incluso podríamos verlas también en calendario si queremos ver pues, qué días se están produciendo. Es una forma sencilla de aprovechar una de las funcionalidades que tiene la aplicación para llevar un poco más de control en el apartado de fabricación. Vamos a continuar por otro apartado que son las equivalencias. Equivalencias y factores. En este momento simplemente me voy a limitar a presentar el funcionamiento y luego vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan en realidad. Las equivalencias nos van a servir si tenemos el módulo de características. Y el ejemplo más típico, que es de hecho el que vamos a ver cómo funciona, es con tallas y colores. Nosotros podemos fabricar una camiseta, un jersey, que tiene colores, y esa camiseta, esa prenda, lleva diferentes materiales como puede ser pues, tela, hilo, lo que sea, botones. Si la camiseta es roja, usaremos tela roja. Si es verde, usaremos obviamente tela verde. Entonces, esas equivalencias las podemos indicar en dos apartados. Uno es dentro de utilidades, en la sección de equivalencias. Aquí ya lo hacemos a nivel general. Yo en mi caso no estoy poniendo artículos, aunque lo podríamos hacer. Aquí lo que estamos diciéndole a la aplicación es que a todos aquellos artículos en los que la característica origen sea talla color, en este caso es de 2 dimensiones, pues que coja la dimensión de color y la vincule con la característica color de destino. Para ponernos un poquito en situación, la característica talla color es esta, la número 8, que tiene estas tallas y estos colores de aquí. Y la característica color es la número 9, que solamente tiene estos colores. En mi caso, con los colores de esta característica y los de esta se llaman exactamente igual. Pero, si se llamaran de forma diferente, yo puedo vincular que el valor rojo de esta característica se vincula con el valor rojo de esta otra característica. Como se llaman igual, en este caso no es necesario hacerlo. Si los nombres son distintos, efectivamente habrá que añadir aquí una línea por cada valor, por cada correspondencia que queramos definir. Si lo hacemos así a nivel general, sin poner artículos, la aplicación nos vinculará, sea el artículo que sea, mientras utilicemos como origen esa característica y como destino esta otra. Si queremos hacerlo para artículos concretos, entonces ya indicaríamos aquí los códigos de artículo origen y o los códigos de artículo destino. Aquí también podemos establecer factores, pero hablaremos ahora de ellos como ejemplo para que se entienda mucho mejor. Pero
Si nos vamos a los estilos de fabricación y cogemos este cardigan, que sería pues, una prenda textil, también podemos establecer esas equivalencias a nivel de estilo, para cada línea de previstos de los estilos. En este caso no tengo equivalencias, yo las tengo a nivel general, pero es exactamente la misma pantalla y haremos exactamente la misma configuración. Aquí lo que vamos a encontrar es que en la ventana de equivalencias tenemos los factores. Entonces, en este caso, yo los tengo configurados aquí, en el estilo. Repito, podríamos tener las equivalencias de colores también aquí, en lugar de hacerlo a nivel general, pero para ver un poco el caso aquí, he preferido montarlos en los sitios a nivel general colores y, los factores únicamente en el estilo. ¿Cómo funciona? Yo tengo establecida de lana de alpaca una cantidad de 2.800. Esta sería la cantidad base, si lo queremos indicar así. Pero si pulsamos doble clic, lo que estamos haciendo es coger y decirle que en función al valor de la característica origen, dimensión, talla, nos vaya a aplicar una serie de factores correctores sobre esa cantidad base. Por ejemplo, si fabricamos la talla S, el factor será 1. Esto lo que significa es que la cantidad para esa talla será esta que tenemos aquí, no varía. Sin embargo, si fabricamos la M, la aplicación aplicará un factor de 1,2. Es decir, la cantidad que tenemos en la línea la va a multiplicar por 1,2. Si nos damos cuenta, vemos que al final lo que estamos aplicando lo podemos interpretar como un porcentaje. Es la forma quizás más sencilla de verlo, porque realmente este 1,2 lo podemos leer como que estamos incrementando un 20% la cantidad que establecemos en la línea del previsto. Lo mismo haremos pues con la L. Aplicaremos un incremento del 40% sobre la cantidad base siempre y con el XL pues un incremento del 60% por 1,6. Los factores, aunque aquí no los tengo puestos, pueden ser también negativos, ¿vale? Pueden ser factores reductores o podrían ser factores por debajo de 1, que lo que harían sería también reducir. Esto lo que vamos a conseguir es que varíe la cantidad de lana en función a la talla del producto. El producto que fabricamos aquí, si vamos a general, tiene esa característica que comentábamos antes aquí, que sería la de talla color. Y tiene esas 4 posibles tallas que vemos aquí. Lo que vamos a hacer es verlo ahora en acción. Aquí en previstos, únicamente lo tenemos aquí. Si nos vamos, por ejemplo, al hilo, aquí no tenemos establecidas factores, ni siquiera tampoco a los botones o a la bolsa. Si me voy a las órdenes de fabricación, generamos una orden y vamos a empezar con un caso sencillo. Vamos a fabricar una unidad, nada más, de la talla L, en color rojo. Nos genera la fabricación 132 y si venimos a previstos, vamos a ver que de lana tenemos 3.920. Vamos a recordar lo que había en el estilo. En el estilo tenemos 2.800. ¿Qué ha hecho la aplicación? Pues ha metido ese incremento, quiero recordar que habíamos cogido la L, del 60%, es decir, multiplicó 2.800 por 1,6 y vamos a tener ya aquí los 3.920 que son el resultado de esa multiplicación. Pero esto no termina aquí. Si yo me voy a la ficha de la lana, vamos a ver aquí que en la pestaña de características, la lana tiene la característica 9, que es color. Es decir, que si estoy fabricando mi cardigan de color rojo, necesitaré lana roja. Lo habrá hecho. Vamos a comprobarlo. Le damos doble clic en la cantidad y efectivamente vemos que tenemos las 3.920 en color rojo. Pero si hacemos una misma fabricación con más tallas o más colores,
veremos que también nos lo va a hacer perfectamente este cálculo. Entonces, vamos a generar una nueva orden y en este caso vamos a decirle más unidades y vamos a coger, por ejemplo, pues 2 de rojo, 4 de verde, 3 de la M en verde, 5 de la L en azul y de la XL 10 en amarillo, por ejemplo. Aceptamos. Al final son 24. Entonces nos genera la fabricación, una única fabricación de las 24 prendas, de los colores y tallas que le hemos indicado. Y si nos vamos a los previstos, veremos que tenemos esta cantidad total y aquí con doble clic pues ya vemos que es tanta cantidad de roja, tanta de verde, tanta de azul y tanta de amarillo. Vemos que nos aplica tanto las equivalencias generales del color como los factores que hemos definido dentro del estilo. Se aplican las dos cosas a la vez. Esto es muy útil, pues, por ejemplo, en textil. Hay otro caso que es similar, es exactamente igual al final. Por ejemplo, con cremalleras, si tenemos cremalleras de diferentes tamaños, el artículo de cremallera tendrá pues, 3, 4, 5 tamaños como valores de característica y según la talla, pues, por ejemplo, del pantalón, si es más grande o más pequeña, le diremos que utilice una cremallera de mayor tamaño, de menor tamaño. Es un apartado que, bueno, los ejemplos más naturales y más claros salen de textil, pero bueno, se puede aplicar a muchos más sectores según lo que fabriquemos. Otra de las particularidades que tenemos en fabricación va a ser el trabajo con artículos con características, porque fabricación combina con diferentes módulos. Hemos visto que ahora trabajamos con características, en este caso son variaciones, tallas y colores, con valores fijos. Pero si fabricamos productos de alimentación, trabajaremos con lotes e incluso con caducidades. Ya son características que no tienen valores fijos. Vamos a localizar un estilo que sería esta barra de pan. Esta barra de pan, si nos vamos a su ficha, vemos que tiene una característica que será caducidad y lote. Y si nos vamos a sus previstos, vemos que hay harina, sal, agua, levadura, mejorante y harina floja. Y en este caso vemos que tenemos que estos materiales, estas materias primas, estos ingredientes tienen una característica de lote. Perfectamente los materiales podrían tener caducidad y lote. Vamos a lanzar la orden de fabricación. Entonces, desde aquí lanzamos directamente, generamos la orden de las barras. Vamos a fabricar 100 barras y en previstos vamos a ver que tenemos estas cantidades. Para simplificar voy a hacer que los utilizados se generen automáticamente desde aquí. Aunque los hubiera introducido manualmente, ahora el proceso sería el mismo. La aplicación me va a ir solicitando los lotes o lotes y caducidades de los ingredientes, las materias primas. Vamos a coger en almacén pues este lote de la harina, este lote de sal, creo que tenemos stock suficiente de todo, este de la levadura, este del mejorante y por último este de la harina floja. Entonces ya tenemos los consumos. ¿Vale? Ya hemos quitado de stock estas cantidades de materia prima con estos lotes concretos. Y ahora lo que vamos a hacer es dar por fabricado mi barra de pan, mis barras de pan. Bien, lo primero que vemos aquí es que la aplicación me genera un lote automático. Veremos ahora por qué ocurre esto. Yo le voy a incluir la caducidad, pues por ejemplo dentro de 30 días. Bueno, una barra de pan, normalmente la caducidad será menor de 30 días, pero es un ejemplo. Si yo ahora me voy a la ficha del artículo, vemos que tenemos 100 barras que tienen esta caducidad y lote que acabamos de generar ahora. Antes de avanzar, vamos a ver por qué se genera un lote automáticamente. Y esto nos lleva a recordar anteriores webinars donde hablábamos del módulo de características.
Entonces, si localizamos de caducidad y lote, vemos que la caducidad es fecha, pero el lote es autoincremental. Entonces, lo que hace la aplicación es, sí, me genera lote automáticamente, pero la caducidad, como no puede, me la deja en blanco. En muchas ocasiones, cuando configuramos características de este tipo, es mucho más claro que el estilo de la característica sea dimensiones en columnas. Y de hecho vamos a ver por qué. Porque si la cambiamos, eliminamos el fabricado y lo volvemos a dar por fabricado, vemos que me aparecen dos columnas. Es mucho más claro a la hora de introducir los datos. Y aquí, igual que antes, ponemos la caducidad y al lado ya tenemos un campo separado con el lote. En la práctica, lo que vamos a conseguir es lo mismo que antes, pero a nivel visual es más claro que tener un único campo separado por un guión. De esta manera ya tenemos vamos a cerrar esta ventana, nuestro lote en almacén. En referente a las características, además de los lotes autoincrementales, podemos tener en cuenta, vamos a coger por ejemplo la característica del lote, esta misma, que el completar también se utiliza. Yo lo tengo desactivado, por eso la aplicación me pide los lotes, pero en fabricación, en utilizados, si tenemos activado el completar, también se autoasignarían los lotes. Recordemos que, bueno, al final esto, si tenemos varios lotes, la aplicación asignaría el primero, que puede o no ser que hemos utilizado. Si vendemos ahora este lote, vamos a hacer un albarán de venta y le vamos a vender de esta barra a este cliente. Vamos a localizar nuestra referencia. Le vendemos 10 unidades del lote que acabamos de fabricar y vamos a venderle a otro cliente de nuestra barra pues 20 unidades, por ejemplo, también del mismo lote. Tenemos las dos ventas hechas. Voy a copiar el lote para no tener que pensar en él. Vale. Con esto, bueno, obviamente el stock se descuenta, pero tenemos una opción en la aplicación que es trazabilidad. Podríamos utilizar esta, que nos mostrará la trazabilidad de este producto, es decir, la vida de un lote determinado. O podemos hacerlo directamente desde la opción de trazabilidad que tenemos en ventas o la que tenemos dentro de fabricación. El resultado va a ser el mismo. Ocurre que si no estamos en un artículo y abrimos la opción de trazabilidad, como no estamos en un artículo, pues tendremos que seleccionar aquí la característica. Yo voy a seleccionar la característica de caducidad y lote y ocurre que tengo un lote, pero no sé la caducidad. De hecho, muchas veces sé el lote, pero la caducidad no la sé. ¿Cómo hacemos? Pues lo que vamos a hacer es dejar un espacio en blanco, poner un guión y aquí ya ponemos el lote. Es decir, en las posiciones de la característica donde no vamos a poner valor, donde no lo sabemos o no lo queremos poner, lo dejamos con un espacio en blanco. ¿Es lo que significaría esto? Imaginemos que la característica fuera lote caducidad. Pues lo que haríamos sería al revés, el lote, guión y la caducidad. Y si tuviéramos una característica que fuera caducidad, fecha de fabricación y lote, es decir, 3 dimensiones, sería espacio, guión y luego el lote. Es decir, en la posición de la caducidad dejamos un guión, en la posición de la fecha de fabricación dejamos otro espacio y luego ya al final vamos a poner ese lote. En este caso, si queremos que funcione, lo hemos de poner así. No le vamos a poner artículo. Estamos trabajando con un lote autoincremental. Entonces, los artículos que usen esa característica, salvo que el toquemos, no se van a repetir lote. Es decir, tendremos diferentes artículos que fabricamos. Si hablando de panadería, pues tendremos barras, bollos, bollas. Pero al utilizar la misma característica, el lote en cada fabricación irá siendo distinto. Entonces, tranquilamente, si hacemos esto, vamos a estar seguros de que la aplicación identificará el producto. Si hubiera más artículos con ese mismo número de lote, entonces al hacer esto me aparecerían aquí los movimientos de todos los artículos que tengan ese lote. ¿Qué estamos viendo en esta pantalla? Lo primero que vemos es
que el programa ya localiza el artículo. Yo no le he dicho cuál es, pero el programa sabe cuál es. Vemos también que sabe qué caducidad tiene. Aquí lo tenemos. Está el lote que hemos buscado y la caducidad concreta. Sabemos también en qué documentos lo hemos vendido, en los 2 albaranes, en qué fechas lo hemos vendido. Y también vamos a poder ver aquí la cantidad que hemos vendido y a qué cliente le hemos vendido. También vamos a ver aquí dónde lo hemos fabricado. Y vamos a ver en esta misma pantalla qué hemos consumido, qué materiales, los lotes o lotes y caducidades de esos materiales. Y también vemos justo debajo de cada material la compra. Vemos que le hemos comprado en estos documentos de compra y al proveedor que le hemos comprado. Es decir, tenemos la trazabilidad completa hacia atrás. Esta sección que vemos aquí abajo es un resumen de las compras. Es la misma información que estamos viendo aquí encima, aquí arriba. Pero vamos a ir a la harina, vamos a ir a este albarán con doble clic, podemos saltar a cualquier documento y vamos a copiar este lote. Cerramos las ventanas y vamos a irnos al artículo harina gran fuerza, que ya lo tenemos aquí. Entonces, vamos a decirle al programa que nos diga dónde hemos usado ese lote de harina. Y aquí tenemos la trazabilidad al revés, hacia adelante. A partir del lote de una materia prima, voy a saber dónde lo he usado, en qué fabricaciones, en este caso en la que acabamos de crear, y también vamos a saber pues, dónde lo hemos comprado. Es decir, tenemos trazabilidad hacia adelante y hacia atrás. En cuanto al trabajo con lotes, nos puede ocurrir en algunas ocasiones, no siempre es así, pero a veces sí que lo es, en los que queremos ya que la fabricación tenga lote al generarla, antes de dar por fabricado, porque en algunos casos ya necesitamos dejar las etiquetas impresas, por ejemplo. ¿Qué haríamos en ese caso? En ese caso, en la configuración de la característica, vamos a coger nuestra de caducidad y lote, aquí a la derecha le decimos que ya lo utilice en el artículo a fabricar. Entonces, de esa manera, al generar la fabricación se asigna un lote, si hay caducidad, eso sí, habrá que introducirla manualmente, y luego al dar por fabricado ya usaremos nuestro lote del artículo a fabricar. Para ilustrar el uso de trazabilidades, vamos a generar otra fabricación con lotes y números de serie. Entonces lo que haremos será coger esta pieza, este alimentador neumático. Vamos a fabricar solo 2 unidades con subórdenes. Es un caso muy sencillito, donde vemos que la pieza principal requiere de un conjunto. En un caso real, pues podríamos tener varias subórdenes. Aquí, para no alargar demasiado el webinar introduciendo materiales, lo vamos a hacer con una únicamente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, en primer lugar, consumir estos materiales. Entonces, nos va a pedir los lotes de materias primas. Como lo tenemos en manual, pues los hemos de introducir uno a uno. Aquí también utilizamos lotes. Vamos a ver si nos llega el stock. Sí que nos llega el stock. Por último, la pletina. Vale. Y vamos a dar por fabricado. Tenemos nuestros consumos y vamos a dar por fabricado las 2 unidades. Este conjunto de pistón, si le damos doble clic en la cantidad, vemos que tiene número de serie. Aquí vamos a ver una combinación de ambos. Estos 2 conjuntos los vamos a consumir en la fabricación, esta ya la finalizamos, del alimentador neumático. Entonces haremos lo mismo. Consumimos estos previstos, vamos a hacerlo también de forma masiva. En este caso, de los conjuntos vamos a seleccionar los 2 últimos, que son los que hemos fabricado ahora. Todos los otros estaban ahí en stock de antes. Y ahora nos pedirá lotes pues, de otros materiales. Vamos seleccionando. No son demasiados.
Un caso real, pues quizás tengamos más. Esto se puede agilizar con las herramientas de movilidad que comentaremos luego hacia el final de este webinar. En este caso, por ahora, lo haremos manualmente. Vale, ya tenemos nuestros consumos y ahora vamos a dar por fabricado. Se generan los dos alimentadores con dos números de serie. El que acaba en 38, en 238 y en 239. Finalizamos y ahora vamos a vender. Haremos un albarán a un cliente cualquiera, exactamente igual que hicimos antes. Cogemos nuestra pieza, que sería esta de aquí, y en este caso vamos a venderle las dos unidades al mismo cliente. Ya seleccionamos aquí nuestros dos números de serie, este y este. Bien, hasta este momento vemos que es muy parecido a como lo hacíamos en alimentación, únicamente que se generan unos números de serie. Si vamos a la ficha del alimentador, vamos a ver aquí que en la opción de trazabilidad, si yo especifico uno de los números de serie, me sale bastante más información que antes. En primer lugar, y no solo por la cantidad de utilizados que tenemos. En primer lugar, nos sale a quién le hemos vendido ese número de serie, esa unidad del producto. Vale, pues a este cliente en este albarán. Luego nos aparece dónde lo hemos fabricado. Nos aparecen los materiales y las compras. Hasta este momento es muy parecido a la barra de pan. Pero resulta que este alimentador está compuesto de un conjunto que también fabricamos nosotros. Entonces aquí abajo vemos que ese conjunto lo hemos fabricado aquí y ya me despliega todos los componentes que hemos utilizado para fabricar ese conjunto. Y abajo tendremos un resumen de las compras. Es decir, la opción de trazabilidad que tiene la aplicación es capaz de ir encadenando fabricaciones y subfabricaciones para darnos una visión general de toda la vida de un lote o número de serie concreto. Y si buscamos al revés, será exactamente igual. Por ejemplo, vamos a coger el lote de este casquillo. Vamos a copiarlo, igual que hicimos antes, del documento de compra. Y vamos a también a ir a la ficha del artículo. Ya lo cogemos desde aquí con control F2 y hacemos la trazabilidad. Y aquí lo tenemos. Tenemos las fabricaciones donde lo hemos utilizado. Vale. Si bajamos un poquito, creo que por aquí tenemos algún caso. En alguna de las fabricaciones vemos que, vale, este casquillo lo hemos creado aquí, pero luego se ha utilizado para fabricar estos alimentadores. Es decir, podemos también hacer la trazabilidad desde la materia prima hasta los elaborados y también es capaz de enlazarme las fabricaciones. Si luego ya quisiéramos ver a quién le hemos vendido pues el resultado de estas fabricaciones, ya tendríamos que localizar los números de serie por aquí y ya hacer la trazabilidad del producto elaborado, del producto final. Esta opción de trazabilidad nos permite también sacar esta información a través de un informe, que saca bastante información, donde podemos ver pues, el resumen de toda esa información. Las opciones de trazabilidad, aunque se podrían utilizar pues, con tallas y colores o tamaños, dimensiones, realmente están muy pensadas para utilizar con este tipo de fabricaciones, con características de trazabilidad, con lotes, con caducidades. El caso típico, pues bueno, es si tenemos un material, detectamos que un material está en mal estado, un ingrediente, podemos saber qué hemos fabricado con él, a quién se lo hemos vendido para poder retirar esos lotes. En caso de que sea una fabricación de piezas, pues si detectamos fallos en pues, unas planchas de acero, por ejemplo, pues también podemos localizar las piezas y revisarlas. Un poco el objetivo es este, ¿no? de esta opción. A continuación pasaremos a ver cómo fabricar a través de compuestos. Vale. Podemos juntar lo que es la composición, el módulo de compuestos, con fabricación. Vamos a continuar viendo cómo juntar
compuestos con fabricaciones. Vamos a localizar un ejemplo sencillo. Una revista. Es un ejemplo de artes gráficas, pero creo que es bastante visual. Si fabrico revistas, las revistas tienen una composición, pues tienen papel, tienen aplicación de protección, el tipo de impresión, y las revistas tienen un número de páginas, incluso pueden tener un formato. En el apartado de composición, lo que tenemos aquí son una serie de líneas con artículos fijos y otras que son familias, artículos de ciertas familias. En el caso de los artículos fijos, tengo las cantidades fijas y en el caso de los otros lo tengo por fórmula. Realmente podrían estar también los artículos fijos con fórmula si fuera necesario. El funcionamiento sería el mismo. Vale. Luego hablaremos de esta fórmula. Si yo introduzco este artículo en un pedido, vamos a ver primero cómo sale para ponernos un poquito en situación. Seleccionamos un cliente, buscamos nuestro producto y ya me pide los artículos de cada familia. Bueno, pues el tipo de impresión, que tendrá un coste y un precio, el soporte interior, el papel, el que sea, tipo de protección que se aplicará y aceptamos. Tenemos los adicionales que son el formato, le vamos a decir que es un A5 y el número de páginas. Estos dos son datos adicionales y aquí ya sería la cantidad del producto. Bueno, pues le decimos que vamos a querer imprimir 200 revistas. La aplicación aquí ya me está dando un coste. Y si desplegamos, estamos viendo nuestro compuesto. Es un compuesto normal. Vamos a tener los artículos que hemos seleccionado en cada familia. Tiene sus costes. Todo esto me da al final el coste del compuesto. Y tengo un precio de venta que podría modificar. En las cantidades, sabemos que la composición, esta línea y esta línea de plegado y grapado son fijas. Teníamos una cantidad de 1. Sin embargo, aquí, aquí y aquí, vamos a coger el artículo de vuelta, no tenemos cantidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque salen de las fórmulas que comentábamos antes. Vamos a intentar poner en pantalla la línea de arriba de la impresión a 2 caras y la fórmula. Como sabemos, en un compuesto con fórmulas, lo que estamos haciendo es, en base a unos adicionales que tiene el compuesto, calcular las cantidades de los diferentes componentes. Como vemos aquí, podemos acceder a los adicionales directamente por el nombre. Podemos utilizar muchas de las funciones que tenemos en el lenguaje de scripting, por ejemplo, los condicionales, y podemos hacer operaciones matemáticas. Las fórmulas de cantidad funcionan igual que otro tipo de fórmulas. Es decir, el valor que se volcará a la cantidad del componente será el último que aparezca. Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo que quiero el formato A5. La primera condición no se cumple, pero sí se cumple la segunda. El formato es A5. Por tanto, la aplicación lo que hace es dividir el valor de las páginas, que son 100 entre 8, lo multiplica por 2 y gracias a la función exceso lo lleva al entero superior. Entonces, de esta manera nos calcula este número 25. Como esta condición ya se cumple, la ejecución de este proceso ya se queda aquí, la ejecución del condicional. No tenemos más líneas cuando cerramos la sentencia condicional. Por tanto, esto es lo último que se ejecuta y este valor que se devuelve aquí será el que se vuelca a la cantidad. Las fórmulas, como vemos, son bastante similares todas en este caso. Son una operación, la función exceso. Pueden ser fórmulas más complejas, más sencillas. Un segundito que voy a coger un poquito de agua.
Decía que las fórmulas pueden ser más complejas o más sencillas, pero al final la idea es que de alguna manera obtengamos una cantidad en base a unos valores que le vamos a dar a nuestro compuesto. Este es un ejemplo típico. Hay otro ejemplo clásico, por ejemplo, pues que es la fabricación de muebles, que se puede llevar hasta cierto punto con compuestos. Fabricación de puertas, que también se puede llevar hasta cierto punto con compuestos. Y hasta este momento lo que estamos viendo sería una composición normal. Por ahora no ha entrado en juego la fabricación. Estos artículos no tienen estilos, de forma que yo, si me vengo a generar las órdenes de fabricación de aquí, vemos que en esta pantalla no me detecta estilos. Lo que ya hace es, me coge la revista, me la marca en amarillo y las siguientes líneas no las marca. Porque lo que va a hacer la aplicación es generarme una fabricación para la revista. Y sus previstos serán estos artículos que tenemos por aquí. Al darle a generar, me hace una pregunta. Luego veremos que se pueden configurar, esta parte de aquí. Y lo que me está preguntando es si queremos quitar del pedido los componentes del artículo. Me interesa decirle que sí. Se genera una orden de fabricación, mi línea de artículos se queda sin sus previstos, ya no está el más, perdón, sin sus componentes, y tenemos la fabricación 137. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Que vamos a fabricar 200 revistas y aquí en previstos vemos que tenemos esta serie de materiales, ¿vale? Que serían los componentes del compuesto de la revista y las cantidades que habíamos calculado anteriormente por fórmulas de cantidad. Esta forma de trabajar con fabricaciones se utiliza principalmente para fabricaciones de este tipo, que son a medida. Si son fabricaciones estándar, normalmente trabajaremos con estilos, ¿vale? Cosas que son siempre iguales. Pero este tipo de cosas, pues revistas, carteles, puertas, armarios, mobiliario en general, muchas veces lo hacemos a medida, no hacemos dos iguales, depende siempre de unos parámetros, entonces lo podemos enfocar de esta manera. Aunque fabricación a través de estilos no soporta una fabricación paramétrica, sí que con compuestos y fabricación podemos conseguir algo sencillo, una fabricación paramétrica sencilla. En los compuestos, cuando trabajamos de esta manera, vamos a tener en cuenta un pequeño detalle. Recordemos que en la configuración de la aplicación, en el apartado de maestros, yo puedo indicarle si quiero mostrar todos los adicionales o no. Si lo tengo desactivado, cuando yo estoy en un pedido, ocurre lo siguiente. Vamos a volver a coger nuestra revista. El formato, las páginas. Vamos a dejarlo rellenado ya. En los documentos tenemos una opción que está por aquí que se llama datos adicionales. Es una ventanita donde me aparecen los adicionales de línea. Al no tener marcado en la configuración que se muestren todos, vamos a conseguir una ventana de este tipo. Me saldrán aquí todos a la derecha y aquí los que tienen valor. Cuando hacemos el documento nuevo y cogemos este artículo, la aplicación me muestra únicamente estos dos adicionales. Salen vacíos, obviamente. Si yo me voy a la ficha del artículo, esto lo he conseguido, por un lado, con esa configuración que comentábamos, y por otro, porque aquí, en los datos adicionales, también los he añadido al artículo. Los he metido sin valor, porque no me hace falta en este punto. Me hará falta luego en el documento, en el pedido, por ejemplo. ¿Por dónde voy? ¿A dónde queremos llegar con esto? Si yo fabrico diferentes productos, pues por ejemplo, siguiendo un poquito con el ejemplo de artes gráficas, si fabrico revistas, carteles, folletos, una revista tiene estos dos parámetros, pero sin embargo un cartel pues a lo mejor tiene unas dimensiones, o un folleto pues también tiene dimensiones, pero no tiene número de páginas. Y yo lo que quiero es que cuando el usuario introduce el documento,
vea los adicionales. En línea sí que verá los que yo active. Aquí no tengo opción para ocultar o no unos u otros. Pero en vez de ponerlos en línea, lo que puedo dejar es esta ventana que se abra, de forma que cuando se introduce el artículo, aquí ya solo van a ver disponibles esos adicionales activados para este artículo. Vale. Después de ver estos ejemplos, vamos a continuar, en primer lugar, con un repaso de las configuraciones específicas de fabricación. Mi compañera Sonia ya lo comentó el otro día y en este caso vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale?, centrándonos quizás en alguna de las más importantes. El apartado de configuración de fabricaciones lo encontraremos aquí dentro del propio módulo. Tenemos tres pestañas de opciones. Por un lado, las opciones del módulo en sí, los formatos de pantalla, formatos de edición y los formatos de impresión de los que hablaremos a continuación. Los formatos de edición no los trataremos hoy porque ya hemos hablado estos días atrás en varias ocasiones de cómo funcionan y lo único que hemos de saber es que son formatos exactamente igual que los que hemos comentado hasta hoy. Tienen pestañas y hay diferentes campos que podemos mostrar, ocultar. El funcionamiento va a ser el mismo de siempre. Vamos a empezar desde aquí. El primer check que tenemos se utiliza para que los importes de las líneas, los importes, no los precios, aparezcan según los decimales del artículo y no según los decimales de la configuración de la aplicación. Esto lo que significa es lo siguiente. En la configuración de la aplicación, yo puedo indicar aquí el número de decimales para costes. Costes, precios y cantidades, que tengo dos. Y en los artículos, recordemos que también lo podemos hacer por artículo. Es decir, aunque yo trabaje con dos decimales a nivel general para costes, los artículos podrían tener algunos más y otros menos. Si yo tengo marcado ese check y me voy pues, a un estilo, por ejemplo, veremos que aquí en previstos tengo estos tres artículos que trabajan a 3 decimales. Aquí lo podemos ver ya en los precios. De forma que estos importes salen a 3 y este a 2. Sin embargo, si yo configuro a que no se respeten los decimales, lo que vamos a ver es que el precio sí sale a 3, pero el importe sale a 2. Entonces, esto lo vamos a encontrar aquí y luego en las fabricaciones. Y esto nos permite, si trabajamos con cierta cantidad de decimales o con importes muy pequeñitos, evitar que los redondeos pues, nos jueguen una mala pasada al hacer los cálculos de los costes. La siguiente opción que tenemos es la de múltiples documentos. Esto vamos a funcionar igual tanto en los módulos de reparaciones y de proyectos que vamos a ver los próximos días. Cuando hacemos las imputaciones, vamos a marcarlo. Cuando hacemos las imputaciones en las órdenes de fabricación, tanto previstos como utilizados, si tenemos marcado el check, yo puedo imputar aquí. Vamos a meterle un tiempo. Y podría crear un nuevo documento de utilizados. Puedo tener varios, que funcionarían como una especie de partes de trabajo. Si yo no tengo marcada este check, la aplicación únicamente trabaja con uno. Con este check lo que va a ocurrir es que en el momento en el que se generen las órdenes de fabricación se recalcularán los costes de los previstos, ¿vale?, con los costes que haya en ese momento en las fichas de los materiales. Este check está relacionado con el anterior y lo que hará será trabajar con múltiples documentos, pero generarse un documento únicamente por cada día. También podemos permitir o no modificar las fechas de las fases si trabajamos con fases. Podemos también indicarles y recalcular costes al finalizar. Esta opción a veces es interesante, sobre todo si hacemos una fabricación en varias tandas, es decir, si fabricamos ahora 10 y luego 20, una misma fabricación, para que cuando cerremos ya coja el coste total de los utilizados y con ese coste total, ya con todas las imputaciones hechas, nos recalcule los costes de los artículos que hemos fabricado. Porque cuando vamos fabricando, puede ser que vayamos imputando utilizados no al mismo ritmo que
que al ir dando por fabricado, o puede ser incluso que vayamos dando por fabricado, pero luego añadamos alguna imputación más. Entonces, de esta manera, cuando ya cerremos esa fabricación, ya nos quedan los costes perfectamente calculados. La opción que tenemos de unificar materiales y recursos no la voy a cambiar aquí, pero la voy a enseñar en otra base de datos. Si no está marcada, es el comportamiento tradicional del módulo. Es decir, en las ventanas de previstos utilizados, vemos que tenemos una sección de recursos y una de materiales. Vamos a acceder a otra base de datos que tenemos por aquí. Vale, no la teníamos abierta. Es una base de datos también de fabricación de armarios, que de hecho tiene también compuestos. Vamos a bajar un poquito, que debería estar por aquí abajo. Vale, aquí lo tenemos. Entramos con usuario. Y aquí sí que lo tenemos activado. Vamos a ver enseguida la diferencia. Si entramos en cualquier fabricación, vemos que ya solo hay una sección. No hay dos. No tenemos por un lado los recursos y por otro lado los materiales. Está todo seguido, son todos conceptos. Y lo que los distingue es este iconito de delante. Incluso cuando añadimos líneas nuevas, con el botón derecho aquí podemos decirle si es material, si es un artículo, si es mano de obra o si es maquinaria. El cambio en la forma de trabajar, que por temas de tiempo no lo vamos a hacer ahora, requiere un cambio en la configuración de los formatos de edición, porque son diferentes los que utilizamos y trabajamos con los dos apartados separados que si trabajamos con el apartado unificado. Entonces, tendríamos que cambiarlo también cuando cambiemos esta opción. Y esta opción de aquí, lo que va a hacer va a ser que en el momento en el que finalicemos una fabricación, si tiene subfabricaciones, en las subfabricaciones se van a finalizar y dar por fabricadas. Este check nos permite cambiar la forma de trabajo. Luego veremos que es muy interesante en las aplicaciones de movilidad, pero podemos ir adelantando que total horas, el funcionamiento que tenemos es que cuando imputamos tiempos indicamos las horas, 1 hora, 2 horas, las que sean. Sin embargo, si lo tenemos configurado por fecha y horas, lo que vamos a tener es, al imputar, que indicaremos la fecha y hora en la que se empieza el trabajo y la fecha y hora a la que se termina. Y la aplicación vemos que me ha añadido por su cuenta una segunda línea. La aplicación, en base a las horas y las fechas, me va a calcular los tipos de imputación. Y esto lo hará en base al horario laboral que tengamos definido. Como yo le he puesto de 10 a 3, la aplicación sabe que el primer tramo entra en las horas normales de 9 a 2. Entonces, el tiempo de 10 a 2, esas 4 horas me las deja como horas normales. Aquí lo tendríamos. Pero a partir de las 3 se consideran extras. Perdón, a partir de las 2 se consideran extras, de 2 a 4. Entonces, esa hora de exceso, de 2 a 3, ya la ha metido con extras. Entonces, esta forma de trabajo, basándose en el uso de los horarios laborales, ya nos hace automáticamente desglose por tipos de imputación. Vamos a dejarlo por ahora como lo teníamos, pero luego volveremos por aquí a cambiarlo. Con esta opción indicaremos qué ocurre cuando damos por fabricado. Si calculamos el coste sobre los previstos, sobre los utilizados o nos pregunta. Y con esta opción, la aplicación, cuando damos por fabricado, pues generará o no los utilizados, o nos preguntará, o lo hará en base a la subcontrata. Con esta opción podemos actualizar el estilo a partir del coste de la fabricación. Si varía el coste con respecto al previsto, si activamos o siempre preguntar, la aplicación podría actualizar el estilo. Es un complemento a la opción que vimos al principio de actualizar los costes.
Con esta opción indicaremos lo que ocurre si queda algo en la subcontrata. Si se va a recibir, si se cancela o si se deja en el almacén de la subcontrata. Podemos indicar aquí también lo que ocurre si modificamos las cantidades a fabricar. Vale, tengo puesto un no, pero si podemos sí o preguntar, si yo fabrico 10 unidades, el programa me calcula unos previstos. Pero si en la propia orden de fabricación cambiara esas unidades, activando esta opción me podrá actualizar los previstos conforme a la nueva cantidad. Podemos también indicar si queremos actualizar costes al pasar de previstos a utilizados. Es decir, que si usamos la opción que tenemos en previstos para generar los utilizados, el programa me podría actualizar el coste en base a los que tenga el artículo en ese momento, que siempre puede ser interesante. Esto lo tenemos reciente. Aquí indicamos el comportamiento cuando generamos la fabricación a partir de un compuesto, si se eliminan los componentes, que es como lo teníamos, que vimos que desaparecía, o si se dejan, pero se elimina el código de artículo. Es decir, si yo vuelvo a repetir el pedido con la revista, vale, cogemos nuestros componentes, ponemos un formato, unas páginas y una cantidad. Grabamos, generamos la fabricación y aquí vemos la diferencia. En este caso, los componentes siguen aquí, pero sin código, para que no afecten a estadísticas o stocks. La fabricación vemos que tiene traspasados los previstos exactamente igual que antes. Si continuamos con las opciones, ya estamos llegando al final, tenemos la posibilidad, esto ya se utiliza cuando generamos fabricaciones desde pedidos y trabajamos con los previstos del pedido o los del estilo. Pues si queremos traspasar a la orden los previstos del pedido, los del estilo o los dos si procede. En fabricación se pueden generar compras a partir de las órdenes de fabricación, entonces se puede hacer que cuando recibimos el material en albarán o factura, se impute automáticamente. Y por último, podemos indicar cómo se calculan los costes cuando se agrupa desde pedidos. Cuando tenemos varios artículos a fabricar en un pedido, se puede generar una fabricación agrupada de todos. Entonces, si tenemos 4 líneas, en vez de 4 fabricaciones, se generaría una con los 4 artículos. Cuando hacemos eso, como comentamos anteriormente, cada línea llevará un coste y ese coste se va a definir en base a un porcentaje de reparto. Pues una línea puede llevar un 20, otra un 30, otra un 40, lo que sea. Pues cuando generamos las fabricaciones desde el pedido agrupando, gracias a esta opción, el programa decidirá cómo ha de calcular esos porcentajes de coste. Esto es lo que podemos encontrar en cuanto a configuración. Y luego tenemos los formatos de impresión. Los formatos de impresión en fabricación funcionan, vamos a coger uno, por ejemplo, de una orden, uno estándar. De primeras funcionan exactamente igual que si fuera un formato de facturas o de pedidos o de presupuestos. Es el mismo sistema, pero van a cambiar los campos. ¿Qué tipos de formato encontramos? Vamos a tener de previstos utilizados, que serían los que podemos imprimir desde aquí. Sería este formato. Sacaría directamente la información que tenemos en esa pestaña y en el caso de utilizados lo encontramos también aquí. Vamos a coger uno que ya tenga algo. Vamos a dejar la orden abierta ya para luego. Luego, tenemos otros formatos aquí que serían los de fabricados, que será el que se puede imprimir desde aquí. Vamos a coger una orden con un fabricado. Entonces, sería esta impresión de aquí abajo. El formato que tenemos aquí es bastante simple. A continuación, nos vamos a encontrar con, yo creo que el más importante, que ya son los de las órdenes de fabricación, que ya sería el parte de trabajo o la orden de trabajo que se imprime desde aquí arriba.
Luego hablaremos de sus particularidades. Y ya por último tendríamos los de conceptos previstos utilizados y la tarjeta de identificación que comentábamos al principio. Los formatos, vamos a coger de la orden, que yo creo que es el que quizás más nos interese. Tienen aquí una serie de campos y hay una serie de particularidades. La primera es que yo tengo una lista de previstos y una de utilizados. Aquí a la derecha los vamos a localizar porque los de previstos serían recursos previstos, este grupo de aquí, y los de materiales serán los de materiales previstos, estos de aquí. Los utilizados vemos que son iguales, recursos utilizados y materiales utilizados. Funcionan como los artículos de detalle de los formatos de impresión de documentos, los que se llaman artículo algo. Bueno, pues aquí en este caso hay materiales previstos o utilizados o recursos previstos utilizados y algo, ¿no? El campo en sí. Se ponen en columnas, también los deberíamos alinear para que quede todo bien. Sería la misma operativa y en caso de que se llene, seguirá en la siguiente página. Y a continuación tendríamos los del artículo a fabricar. Si nos damos cuenta, tenemos que en las fabricaciones podríamos fabricar varios artículos. Entonces, nos vamos a encontrar con el campo artículo obra, ¿vale? Bueno, los campos, que es este grupo que tenemos aquí. Estos campos hacen referencia al artículo a fabricar. Y si bajamos un poquito, vamos a ver dónde lo tenemos, vemos que tenemos estos de aquí que son asociados a algo. Asociados código, nombre, cantidad y porcentaje coste. Estos serían el resto de artículos a fabricar. ¿Por qué funciona así? Las fabricaciones están planteadas, aunque visualmente en la fabricación no se detecte de forma sencilla, pero en las fabricaciones siempre tendremos un artículo principal y unos artículos asociados. Lo podemos interpretar como un artículo principal y subproductos. Producto y subproductos, elaborado y subproductos. Por ejemplo, esto lo vemos muy claro en cierto tipo de fabricaciones. Si hacemos zumo, por ejemplo, de limón, nuestro producto, nuestro elaborado es el zumo, que es a lo que yo me dedico. Sin embargo, cuando exprimo los limones, obtengo una pulpa, que es un subproducto. Mi producto principal es ese zumo, pero ese subproducto me interesa estocarlo, me interesa calcular su coste y me interesa pues venderlo a lo mejor a alguna empresa que lo quiere. Por eso es esa división entre producto, elaborado y los diferentes subproductos. Cuando trabajamos con los formatos de órdenes de fabricación, hemos de tener en cuenta entonces que este será el producto principal y los demás serán esos subproductos o artículos asociados. A lo mejor nos llama la atención el nombre, artículo obra. Estamos, seguro que estamos, en formato de impresión de fabricaciones. Se llama artículo obra porque los formatos de impresión de reparaciones, proyectos y fabricaciones también son intercambiables. Es decir, yo puedo diseñar un formato de impresión para eh, fabricaciones y lo podría aprovechar, pues, por ejemplo, en proyectos. Simplemente ese es el motivo. Veremos que en el resto de formatos, por ejemplo, en el de utilizados, pues vemos que también los campos cambian de la misma manera que lo hacían en la orden de fabricación. Vale, tenemos aquí los artículos, los materiales y tenemos por aquí los de recursos. En los formatos de órdenes de fabricación también se pueden hacer fórmulas. No vamos a extendernos tampoco y demasiado en la formulación. No es tampoco el objetivo, ya sé, creo que hemos hablado bastante de ello. En principio la formulación es exactamente igual que la que encontramos en el resto de documentos, pero vamos a ver un caso particular que yo creo que podría ser interesante. Vamos a coger una de las fabricaciones, esta de aquí. Imprimimos la orden con el formato
de OT. Esta orden de fabricación nos encontramos que, bueno, tiene código de barras. Vamos a acordarnos de que podemos tenerlas. Hay una foto, hay un plano y luego tenemos por aquí pues tiempos de recursos y algunos otros campos. ¿Cómo hemos conseguido esas imágenes? Pues a través de fórmulas. Vamos a ir al formato. Las fórmulas aquí, pues bueno, vemos que tenemos campos imagen fórmula, tenemos como este de aquí, campos fabricación fórmula, y vemos que funcionan pues, igual que en documentos. En este caso estamos obteniendo el valor de un adicional, entonces vemos que la mecánica es la misma que encontrábamos en el resto de documentos. Pero nos vamos a centrar en ese plano. La foto sale del campo artículo obra fotografía, no tiene complicación, y aquí lo que estamos haciendo es simplemente localizar la ruta de la imagen del documento asociado que tenga la orden de fabricación. Estamos haciéndolo sobre la tabla FABDOC, que son los documentos asociados de fabricación. Cogemos el campo ruta, que es la ruta y el nombre de la imagen. Y lo único que le hemos de pasar como parámetro, el único filtro que necesitamos es que el código de la fabricación sea igual al campo código que tenemos en el formato. Es un consulta campo, pues como los que hablamos recientemente. Al ser imagen fórmula, ya lo interpreta, es directo. Y entonces la imagen que sale, para que veamos de dónde sale, viene de aquí, de otros datos, y es esta que tenemos aquí. Y esta imagen viene del estilo de nuestro alimentador neumático. Se traspasó desde aquí. Lo que estamos haciendo es tenerla como vinculada a un fichero externo. Entonces, estamos cargando la ruta. En el caso de que la incorporemos, en la base de datos se guarda el fichero tal cual en binario. Entonces, ya tendríamos que hacerlo de otra manera. En cuanto a formatos de impresión, estas son quizás las particularidades que podemos encontrar en fabricación. Veremos luego en reparaciones y proyectos, también tenemos algunas particularidades. El último apartado del que vamos a hablar son de las 3 herramientas de movilidad que tiene fabricación y una DLL, que a lo mejor muchos ya conocen, que es la que se llama PRC fase fabricación. Empecemos por la DLL y luego nos vamos a las herramientas de movilidad. La DLL es una pequeña extensión de la aplicación cuyo objetivo son las imputaciones en planta y está pensada pues, casi exclusivamente para que se hagan a través de un ordenador. La idea del trabajo con esa DLL es la siguiente. Yo tendré mis órdenes de fabricación. Esta no, vamos a coger una un poquito más simple. Generamos una nueva, mejor. Esta nos valdría. Vale. Entonces, tenemos las órdenes de fabricación y hemos de saber que en las órdenes de fabricación se pueden imprimir, como veíamos, códigos de barras. Los códigos de barras pueden ser generales o pueden ser por fase, según necesidades. Y además, también comentamos al principio que nuestros empleados pueden tener unas tarjetas con su código de recurso impreso, como código de barras. Entonces ya vemos que todo esto nos lleva a que lo ideal es que en planta tengamos un ordenador con una pistola. La pistola de códigos no tiene que ser nada especial, sirve cualquier pistola. Y los códigos de barras que imprimiremos, por lo menos en el caso de las fabricaciones y sus fases, han de incluir el código interno de la fabricación, que es este campo que tenemos aquí. Vamos a acordarnos de que esta fabricación tiene el código 127. Esta creo que no tiene fases, sí, tiene 3 fases. Y no tenemos utilizados porque la acabamos de crear ahora. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a esta opción. En una instalación real tendremos ya esa opción puesta más accesible, ¿no?, para los usuarios. La forma de funcionamiento ideal es a través de códigos de barras. Yo puedo hacer búsquedas aquí,
pero lo ideal es a través de códigos de barras. Entonces, lo primero es que nuestro empleado lea la tarjeta, el código de barras que lo identifica en su tarjeta, y esto es lo que obtenemos. Se lee el código de operario y luego el código de barras de la fabricación y fase, que generaríamos en el formato de impresión. Al empleado no le es relevante que salga este número u otro número. Él simplemente lee el código de barras y aparecerá algo similar a esto. Esto lo que es, en primer lugar, ese código interno de la fabricación y, en segundo lugar, el código de la fase. No es algo que se pueda ver fácilmente, pero bueno, a través de alguna fórmula se puede generar. Entonces, es un único código de barras que se interpreta como una cadena similar a esta. De forma que el programa ya me detecta la fabricación y la fase. En la configuración que tengo ahora de esta DLL, metería el empleado aquí las horas. Pero el caso más interesante es si trabajamos con fecha y hora de inicio. Esta configuración, recordemos que es general, es decir, no afecta solo a una parte del programa, afecta a todo. Si yo la cambio, me va a afectar a todo el módulo de fabricación, tanto en PyME, como en SDLL, como en las aplicaciones móviles. Tiene que trabajar todo el mundo igual. Entonces cambiamos esto, volvemos a realizar esa imputación. El trabajador lee su tarjeta, lee el código de fabricación y fase. Aquí ya no nos pregunta tiempos, aceptamos, iniciamos. Y si volvemos a nuestra orden de fabricación, vemos que en utilizados ya tenemos la imputación abierta. Cuando el empleado termina su trabajo, va a volver por aquí. Y en este caso, lo que va a hacer es leer únicamente su código de barras de empleado. Y el programa ya sabe en qué fabricación está. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es finalizar. Es posible, esto ya es configuración de la DLL, hay que tocar algún parámetro según el caso, que el operario indique cuántas piezas ha hecho para que ya se den por fabricadas. E incluso si no queremos que den por fabricado, podemos activarle unos campos para que indiquen las unidades con las que trabajaron, que manipularon y cuántas fueron rechazadas. Entonces, esto lo que hace es cierra la imputación, me calculará el total de horas. Aquí lo tenemos. Y además vemos que me rellena esos dos valores aquí. Esto luego me sirve, si tengo el módulo de Business Intelligence, pues para hacer una vista, para hacer un informe, para ver un poco pues, el rendimiento del empleado, por poner un ejemplo. Esta DLL nos permite también que el empleado impute materiales. ¿Vale? Se puede hacer también la imputación por códigos de barras, que sería lo ideal, o podemos permitirles pues, que hagan las búsquedas por aquí. Vamos a coger pues, cualquier cosa. El procedimiento sería el mismo, también la fabricación, y luego la cantidad de producto que vamos a imputar ahí. Vamos a la orden, vemos que ya lo tenemos. Aquí estaría. Este sistema es, como decía antes, es útil si en planta tenemos un ordenador y es muy útil si trabajamos con pistola. Eso sí, no evita que usemos papel. Necesitamos darle al operario un documento, un papelito, con los códigos de barras impresos y tiene que tener también alguna forma de identificarse. Es como más ágil base. No nos vamos a meter ahora, pero todo esta DLL tiene todo un apartado de configuración. Como ya digo, no vamos a entrar ahora, entonces se pueden cambiar algunos aspectos pues, un poco según las necesidades que tenga cada uno. Si ya queremos empezar a evitar papel y queremos utilizar dispositivos móviles, entra en juego MPyme. Como sabemos, MPyme es la aplicación web, nuestra aplicación web. Hemos visto recientemente otros módulos y hoy vamos a tocar los referentes a fabricación. En fabricación hay tres, que es MPyme Imputaciones, Fabricación y Picking de Fabricación.
Empezaremos por el más sencillo, que es el de imputaciones, y luego pasaremos a ver los otros tres. Son módulos diferentes, es decir, yo puedo contratar imputaciones o puedo contratar fabricación o el picking de fabricación, pero he de contratar de los tres el que me interese. Puedo contratar los tres o puedo contratar uno, pero será por separado, no forman un paquete único, es un poco a lo que me refiero. La plataforma es MPyme, que ya la conocemos, aplicación web, funciona en tiempo real, necesita acceso a la Wi-Fi o Internet y va a poderse utilizar en cualquier dispositivo móvil. Vamos a entrar con un usuario que se llama fábrica y tengo montadas aquí las tres opciones. Imputación a fabricaciones es parte de MPyme Imputaciones. MPyme Imputaciones actualmente incluye la imputación a fabricaciones, a proyectos y a reparaciones. Es decir, que si tenemos el módulo de proyectos y tenemos MPyme Imputaciones, podré imputar a proyectos, pero si adquiero el módulo de fabricación, ya podré imputar también a fabricaciones. Incluye las tres juntas. Cuando accedemos aquí vamos a ver una relación de las fabricaciones que el usuario tiene permiso para ver y todo esto lo vamos a poder configurar a través de la configuración de MPyme. Por usuario vamos a poder indicar qué fabricaciones va a poder ver ese usuario, tanto a través de filtrado simple como de los filtros por SQL. Y vamos a poder ver filtrar también qué artículos va a poder imputar. Porque en muchas ocasiones solo queremos que puedan seleccionar materia prima. Luego veremos cómo funciona. Estas opciones, de todas formas, son las que ya hemos ido comentando y sobre las que volveremos cuando tratemos toda la parte de movilidad en el webinar específico para esta parte. También vamos a tener unos formatos de edición, tanto de órdenes de fabricación para el módulo correspondiente como solo de la pantalla de imputaciones. Si volvemos aquí, cogemos una de las fabricaciones, vamos a eliminar, como es la de antes, eliminamos las imputaciones y así lo vemos de cero. Eliminamos el documento entero y cogemos esta, ya estaría vacía. Bien, aquí vamos a poder imputar tiempos y materiales. De la fabricación no vamos a ver mucho más, es una herramienta para hacer esto. Podemos saber el nombre de la fabricación y realizar imputaciones. Los tiempos. Segundo. Vale. Los tiempos es añadir la imputación. El programa ya sabe quién soy. ¿Por qué lo sabe? Porque en la configuración de MPyme, por usuario, ya puedo vincular cada usuario con su recurso. De esta manera, no podrá cambiarlo. En esta ventana podríamos tener o ningún recurso o podríamos tener varios recursos. En caso, por ejemplo, de un usuario pues, que sea un jefe de planta o un encargado, podemos permitirle que vea, que impute y trabaje sobre varios miembros de su equipo y los pueda seleccionar. En caso de un operario que solo tiene que meter sus horas, lo que haremos será dejarlo así. En este caso, como tenemos configurado el módulo por fecha y hora de inicio y fin, la aplicación ya me recoge la fecha y la hora. Y yo no tengo que hacer nada más. Al entrar aquí, acepto. Entonces, yo en Pyme lo que voy a ver va a ser en la parte de fabricación dentro de esa orden, la imputación abierta. Vemos que es igual que lo que hacíamos desde la DLL de imputaciones. Si trabajáramos con total horas, pues me pediría las horas y listo. Normalmente esta es una de las formas de trabajo más interesantes cuando el trabajador tiene que imputar sus horas, ¿no? Aunque, como decíamos, se puede cambiar. Cuando imputamos, cuando terminamos el trabajo, volvemos aquí, pinchamos en la imputación abierta y el programa ya recoge la hora de fin. A veces nos interesa que el usuario no pueda cambiar las horas. Yo puedo venir aquí y modificarlas. Y nos interesa que no se puedan cambiar. Eso lo vamos a evitar a través de comunicaciones,
la configuración de estas pantallas. Entonces, en la de imputación de fabricaciones, puedo dejar visibles los campos, pero ponerlos como no editables. Entonces, de esa manera el usuario ve qué fecha y hora es, pero no va a poder variar. Con esto, si la aceptamos primero, vemos que está cerrada ya la imputación, pero hemos de tener en cuenta que en oficina siempre la administración podrá cambiar manualmente estas imputaciones. Y aunque vengan de la DLL que comentamos antes o de MPyme, administración, si tiene permisos, podrá hacer estos trabajos. La imputación de materiales la podemos hacer con el buscador. Y el buscador de materiales, en primer lugar, nos aparecerán nada más que los que cumplan los filtros en la configuración de MPyme si los hemos puesto. Y en segundo lugar, en esta pantalla tenemos aquí la posibilidad de indicar si queremos ver todos los artículos de la base de datos o solamente los que hay imprevistos. Esto facilita localizar un artículo porque ya no estamos buscando entre los que podamos tener en el sistema. Se trata simplemente de indicar la cantidad y si tiene trazabilidad, pues indicar lote o número de serie si lo hubiera. O una forma más cómoda, usando escanear. La opción de escanear permite trabajar o bien con la cámara del dispositivo para apuntar el código de barras y que el programa ya lo reconozca, o incluso si usamos una PDA que ya lleva incorporado un código de barras, un lector, perdón, láser de códigos de barras, pues utilizar ese lector. En los partes de fabricación, en los documentos de fabricación desde MPyme se podrían introducir observaciones y se podría recoger una firma, por ejemplo, de un encargado. Y con esto vemos que en Pyme ya vemos toda esta información e incluso por aquí tendremos también esa firma. Vamos a volver a eliminarlo y vamos al segundo módulo de MPyme relacionado con fabricación, que es MPyme Fabricación. MPyme Fabricación va un paso más allá de imputaciones. Si cogemos la misma orden con la que trabajábamos antes, vemos que ya nos sale más información. MPyme Fabricación nos permite acceder a la mayor parte de información de la fabricación. Vamos a poder consultar los datos básicos, cliente, almacén, fechas de inicio y fin, el artículo o artículos a fabricar, que también se podrían añadir, eliminar. Podemos consultar y modificar previstos y utilizados. Podemos dar por fabricado y además podemos adjuntar documentación y trabajar con la agenda. Yo puedo hacer aquí mis imputaciones igual que lo hacían desde MPyme. Un momentito. Vale. Desde MPyme Fabricación. Es el mismo sistema, como vemos, pero a mayores, desde aquí, yo voy a poder coger y dar por fabricado. Que esta opción no la teníamos anteriormente en imputaciones. Sería la equivalente a hacerlo en artículos fabricados, esta opción de aquí, de dar por fabricado. Vamos a cancelarlo. Aquí también podríamos adjuntar documentos. Yo puedo, por ejemplo, con mi móvil o tablet sacar una foto por si hay alguna incidencia, alguna no conformidad y dejarlo vinculado a la propia orden de trabajo. Y además también tenemos acceso a la agenda. Es decir, si queremos llevar las incidencias desde aquí, el usuario desde su tablet o móvil en planta puede crearla a través de la interfaz web, ¿vale? Con el tipo de incidencia, el agente que sea y lo que haya ocurrido. Vale, sería el mismo sistema de hacerlo desde el ordenador, pero desde un entorno web. El MPyme Fabricación no se queda aquí, sino que tenemos un proceso para pasar de previsto a utilizado. Podemos dar por consumido los recursos, materiales o todo. Tenemos también esa posibilidad. Podríamos crear fabricaciones vacías, pero
mucho más interesante es desde aquí la posibilidad de generar una fabricación desde estilo. Le seleccionamos uno de los estilos que tengamos creado y el programa me genera esa orden de trabajo, esa parte de fabricación. Faltan algunos puntos, como por ejemplo el mantenimiento de fases o el calendario de planificación, pero para el día a día de un operario en planta, las opciones que podemos encontrar aquí pues, son más que suficientes. Todo esto es configurable a través de las opciones de las que disponemos aquí. Estas pantallas exactamente igual son configurables por aquí por usuario. Pestañas, campos y la ordenación de campos donde sale cada cosa. Y los filtros serían los mismos que comentábamos anteriormente. Y el último módulo relacionado con fabricación en MPyme es el picking de fabricación, que es uno de los últimos en llegar a la familia MPyme. Aquí lo que vamos a ver es una serie de órdenes de fabricación que también tengamos permiso para ver. Vemos que la pantalla es muy similar a la que tiene MPyme Picking. Y aquí lo que podemos hacer es seleccionar una o varias fabricaciones. Vamos a coger una nada más, que yo creo que nos llega. Y al darle a procesar, el usuario lo que va a ver son los previstos. Y con la opción de recoger, bien con la cámara o con códigos de barras, podemos ir seleccionando los materiales o manualmente, como va a ser mi caso. Aquí vamos a coger los colores. Es decir, lo que el programa nos dice es qué tenemos que utilizar para esa fabricación. Con un dispositivo móvil lo vamos recogiendo en el almacén y al finalizar la aplicación lo que va a hacer, como vemos aquí, es imputar lo utilizados esos materiales. En mi caso, ese material, esa lana de alpaca. Aquí lo tendríamos. MPyme en picking de fabricaciones no tiene recursos, simplemente es una herramienta para gestión de almacén en fabricaciones. Pero aquí no hay recursos. Si necesitamos imputar también recursos, tendríamos que, a mayores de picking de fabricaciones, añadir a nuestra instalación también el módulo de imputaciones o el módulo de fabricaciones. Con esto vamos a dar por terminado el webinar de hoy. Espero que les haya resultado interesante y hayan podido descubrir algún nuevo aspecto de este módulo. Solo me queda agradecerles su asistencia y darles muy buenas tardes.